¿Se escucha bien? Sí, pastor, amén. Amén. Bueno, si no me equivoco, habíamos quedado con unos versículos que iban a buscar ustedes. ¿Los tienen a mano? Sí, sí. Los repito, si Sí. no. Habíamos quedado con tres citas. Primera Timoteo 1:9, Primera de Corintios 1:18 y Romanos 13:11 y Primera Pedro 1:5. Sí. Mientras encuentran los pasajes, yo voy haciendo una especie de resumen de lo que habíamos visto. Ya habíamos visto el pecado como el gran problema que tenía la humanidad, ¿no? Esa perversidad que está en nosotros y que vamos a arrastrar hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Y vimos que el gran problema que teníamos, la humanidad, es que el problema del pecado es tan grave que con la ley de Dios, con saber lo que es bueno o es malo, no alcanza. La ley de Dios solamente nos mostraba o nos muestra lo que es correcto de lo que es equivocado, pero no tiene la fuerza de salvarnos. Estoy escuchando eco, les voy a pedir que apaguen los micrófonos. Ahí está mejor. Y después de última abrimos el micrófono solamente cuando queremos hacer una pregunta. O cuando alguien lee, abre el micrófono. Bueno, vimos que la ley de Dios, nos marca lo correcto de lo incorrecto, nos marca lo que es pecado, nos marca el cómo alcanzar, digamos, la perfección, pero no nos da fuerza ni tiene manera de redimirnos, ¿sí? Por eso es que Dios, para poder salvarnos del pecado, tuvo que enviar a su Hijo, tuvo que enviar a Jesucristo. Y vimos dos citas importantes, que es que ¿para qué vino Jesús, no? Jesús vino, según Mateo 1:21, para salvarnos ¿de qué? No sé si alguno se acuerda la cita. Para salvarnos del pecado. Ahí, estamos Del pecado. Exacto, para salvarnos del pecado y para salvarnos de alguna manera de su propio Padre, ¿sí? Porque vino a salvarnos de la ira de Dios, ¿no? Es decir, del pecado y sus consecuencias. Ahí te vuelvo a tener eco, por favor apagamos un poquito, porque si no va a quedar grabado el eco. Bueno, entonces el tema es así. Vimos que Jesús vino en persona para salvarnos del pecado y salvarnos de la ira del Padre. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo? Porque si Dios nos pudiera perdonar simplemente por amor, ¿no? Si Dios nos perdonara por amor, por misericordia, sin que hubiera venido Jesucristo, Él hubiera manchado su propia santidad. La santidad de Dios y la justicia de Dios hace imposible que Él pueda perdonar a un pecador. Porque si Él perdonara a un pecador porque sí, estaría violando sus propios decretos, violando su propia ley, ¿no? La paga del pecado es la muerte y por lo tanto todo pecador tiene que pagar con su vida, tiene que pagar con una muerte, ¿me explico? Y de alguna manera el concepto de muerte es muerte eterna, es decir, muerte como separación total entre el hombre y Dios. Entonces tuvo que venir Jesucristo, porque Jesucristo ¿qué hizo? Jesucristo pagó nuestra deuda. Jesucristo con su sangre, nosotros decimos que su sangre borró nuestros pecados, que Él es el cordero, ¿no? Que así como en la antigüedad, en el antiguo pacto, los corderos eran sacrificados inocentes para que su sangre perdonara, redimiera los pecados, Jesús en su muerte hizo lo mismo, es decir, Él asumió nuestra deuda, Él pagó nuestra deuda y sobre Él recayó en la cruz del Calvario la ira de Dios. El juicio de Dios que nos hubiera correspondido a nosotros, que me hubiera correspondido a mí, cayó en la persona de Jesucristo. Y por eso cuando la tierra tiembla, ¿no? Vemos que en los evangelios dice que la tierra tembló, eso es un efecto de lo que era la ira de Dios cayendo sobre su propio Hijo, algo impensado, ¿sí? Pero el juicio de Dios cayó sobre Jesús, juicio que Él evitó que cayera sobre nosotros, ¿sí? Ahí vemos que entonces el fundamento del perdón ahora no es el amor ni la misericordia, sino que por amor y misericordia Él envió a su Hijo para que Él pagara una deuda, ¿sí? Él asumió el pago. Hoy el perdón que nosotros recibimos no está basado en misericordia y amor, está basado en que hubo una pena que fue cumplida en la persona de Jesucristo, ¿sí? Por eso es que es tan importante acá tener claro estos conceptos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como uno y como tres al mismo tiempo. Me explico, un Dios en tres personas. Si alguien ataca esta idea, por ejemplo,
entonces se pierde este pago. Porque si el Padre, me explico, él mismo pagara, no habría pago. Habría una condonación, habría un perdón, y se vulneraría la justicia de Dios, se vulneraría la santidad de Dios. Yo necesito de que un tercero, otra persona distinta al Padre, por eso es que es un Dios, pero en 3 personas, hizo el pago. La base de nuestra redención está en que un tercero pagó mi deuda, ¿sí? Es como si Maxi debiera a un acreedor y yo con mi tarjeta le pago. Entonces el acreedor da por satisfecho el pago, no hay deuda que pagar, ¿me explico? Y es más, no solamente el pago, voy preso por él, ¿me explico? Es decir, sufro una pena por él. Jesús no solo pagó la deuda, sino que sufrió la condena. Jesús pagó la ira, el juicio de Dios que tendría que haber caído sobre nosotros, cayó sobre Jesús, ¿sí? Por eso es que él en la cruz derrama esas palabras tan tremendas que dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, la Trinidad, que es una, nunca en la eternidad se había separado. Nunca habían dejado de tener comunión perfecta entre ellos. Pero en ese momento se rompió, porque en ese momento Jesús estaba encarnando el pecado de todos los redimidos y estaba sufriendo el castigo de todos los redimidos en su persona. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que el perdón que yo recibí es producto que Jesús pagó por mí y que Él sufrió mi castigo, ¿sí? Él sufrió la ira, no solo la muerte en la cruz, no fue nada al lado de lo que Él sufrió. Porque Él no solo tuvo que sufrir el pecado mío en su vida, sino que sufrió mi castigo y el castigo de todos los convertidos de la humanidad que hubo. ¿Me explico? Todo eso cayó sobre Él. El juicio y la ira de Dios cayó sobre su persona, ¿sí? Si yo entiendo esto y entiendo el problema que tengo en el pecado, por eso es que tuvo que Jesús a salvarme de esta manera, nunca, jamás en nuestra vida podemos cometer el error de tomar con liviandad, ¿sí? Sin darle importancia al pecado como el gran problema de la humanidad. Pecado que en cuanto a la culpabilidad, hoy lo vamos a ver, en cuanto a la culpa y la pena, fue solucionado en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero ahora tenemos que ver en cómo el cristiano va a tener que ahora empezar a vivir su vida de tal manera para tener victoria sobre la práctica del pecado, ¿sí? Vamos a ver que Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra deuda, no hay culpa que pagar porque Él la pagó. Ahora a mí lo que me toca, desde esa sentencia absolutoria que recibí, porque cuando el Padre declaró que la deuda fue pagada, digamos que el sacrificio de Jesús fue apto para redimir, cuando Él declaró esto, yo ya tengo una sentencia sobre mi vida. ¿Sí? Una sentencia absolutoria, una sentencia que me declara no solo perdonado, sino que me declara digno de estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Esta es la base de mi salvación. Ahora me toca a mí, vamos a ir viendo cómo me va a tocar a mí el tener día a día victoria en el campo de la práctica del pecado, ¿sí? Ahora me va a ir tocando en mi vida, a través de una doctrina que se llama la santificación, tener victorias día a día sobre las tentaciones y el pecado de mi vida. La justificación, que es una de las doctrinas que vamos a estudiar, basa mi inocencia, mi aptitud, me hace acepto de vuelta la presencia del Señor, que está basada en la obra de Jesucristo en la cruz, y ahora a mí me toca, porque ya fui salvo, porque ya esa salvación cayó, ese perdón cayó en mí, el dar frutos de una nueva vida, ¿sí? Esos frutos de obediencia, un árbol podrido no puede obedecer, un árbol podrido no puede dar buen fruto. El árbol redimido, el árbol que fue sanado, que fue convertido, que en él tiene una nueva criatura, él ahora puede dar fruto, y el fruto que va a dar es la obediencia. Por eso es que jamás la obediencia tiene relación con la salvación, porque la obediencia no me puede salvar, es la fe, la obra de Jesucristo lo que me salva. La obediencia es consecuencia de esa salvación. Entonces, ahora que yo ya soy salvo, mi fruto es la obediencia. La obediencia es el fruto de mi salvación. Como ahora soy un árbol bueno, nacido en Cristo, en mí nace algo nuevo que no había antes, que es la obediencia. Esta obediencia es una lucha diaria que yo voy a tener, donde diariamente voy a tener victoria o derrota. Victoria o derrota. Y acá es donde en Cristo todo lo podemos. Y en Cristo somos más que victoriosos. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, básicamente. ¿Sí? Sobre el pecado. Bien,
Habíamos visto estos versículos que les di. Vamos a ver si alguien tiene la primera cita, que es 2 de Timoteo 1:9. Yo acá lo tengo ya en la pantalla para ustedes, así que díganme, ¿quién lo puede leer? Abre el micrófono y lo lee. Ahí va, ¿eh? Timoteo tengo. Ya vos tenías Pedro, no Timoteo. Yo tengo Romanos. Lo leo yo, Timoteo. Primera de Timoteo 1:9. Sí, lo tienen, si no lo leo yo. Ahí va, ¿eh? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, acá ahora, lo que a mí me interesa, yo le dije que íbamos a analizar los verbos, los tiempos en que estaban los verbos de estos versículos que le di para que vayan leyendo. Acá, si yo analizo, dice, quien nos salvó. Acá la salvación, ¿en qué tiempo verbal está? ¿Está como algo que va a ocurrir, como algo que ocurre, como algo que ya ocurrió? No, ya ocurrió. Amén. Acá tenemos un ejemplo de la salvación como algo ya ocurrido. Apagamos por favor los micrófonos para que no haya eco. Acá tenemos un versículo donde la salvación se da como consumada, ¿sí? Uno de los versículos más hermosos, que no se los di, es cuando Jesús en la cruz dice consumado es. Este consumado es, este terminado es, concluido está, tiene que ver con esta etapa de la salvación, ¿sí? Es la salvación que Él ganó en el monte del Calvario, que Él ganó en la cruz. La salvación que Él ganó tiene que ver con que su sangre, con que su vida pagó mi deuda, ¿sí? Mi deuda está saldada, mi deuda está pagada. Dios, con una sentencia soberana, Él va a declarar que yo soy justo delante de Él y que por lo tanto soy acepto ante su presencia. No solamente me perdonó, sino que me declaró justo, ¿sí? Por eso dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Esta salvación, que tiene que ver con la culpabilidad del pecado, es algo que ya pasó, ¿sí? Tiempo pasado. ¿Quién nos salvó? Tiempo pasado. Vamos ahora al otro versículo, que es 1 Corintios 1:18. No sé si alguien lo tiene. El que lo tenga puede abrir el micrófono y leerlo. Sí, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Bueno, acá tenemos que analizar esto. ¿Qué tiempo verbal se usa en este versículo? ¿Pasado, presente o futuro? A los que se salvan. Para mí es presente, porque dice, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Exacto, a nosotros los que se salvan. Nos estamos salvando ahora. Me explico, a los que ahora, por la palabra de la cruz, recibimos salvación. Acá tenemos una salvación que está en tiempo presente. De alguna manera, cuando yo predico el Evangelio, ahí tenemos de vuelta eco, por favor. Cuando yo predico el Evangelio y la gente cree en Jesucristo, ahí adquiere la salvación. Salvación en tiempo presente, ¿sí? Salvación en tiempo presente. Vamos ahora a ver el otro texto, que es Romanos 13:11. El que lo tenga, abre el micrófono y lo lee. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. Bien. Amén. En la vieja versión dice,
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, volvemos a cerrar los micrófonos para que no haya eco. Y acá ahora tenemos que la salvación la tenemos en tiempo futuro. ¿Sí? Tiempo futuro. Está más cerca que al momento de creer. Primera Pedro 1:5. El que lo tiene, abre el micrófono. Primera Pedro 1:5. Ahí se la paso, pastor. Deme un segundito. Se la tengo. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Salvación para ser alcanzada. De vuelta estamos en qué tiempo. ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Futuro. Para ser alcanzada. Para ser alcanzada. Ahora, de vuelta a eco. Ahí. Bueno, acá ahora vemos que en estos versículos tenemos la salvación como algo ya pasado, la salvación como algo que va a ocurrir o que va a terminar de ocurrir en el futuro, está más cerca de nosotros que cuando creímos, y versículos donde está la salvación como algo presente, ¿sí? Somos salvos. Vamos a tratar de entender esto. Si entendemos esto, vamos a entender, es como que es un fundamento, un piso en el que voy a poder entender un montón de doctrinas, ¿sí? Un montón de doctrinas. Muchos versículos en la Biblia hablan de la salvación como algo ya ocurrido, ¿sí? Otros versículos hablan de la salvación como algo que va a ocurrir, y otros versículos, acá solo son ejemplos, se habla de la salvación como algo que está ocurriendo, algo que está ocurriendo. Esto tiene dos explicaciones y las dos van juntas, ¿sí? Las dos van juntas. Por un lado, primera explicación, es que Dios está fuera del tiempo, el tiempo lineal en el que nosotros vivimos, a Él no le pertenece, por lo tanto, Él ve la salvación ya terminada. ¿Me explico? Él ve la salvación como empezada, como el tiempo, para Él pasado, presente y futuro es todo una sola cosa. Él lo ve como si fuera desde afuera en un televisor, por así decirlo. Él ve todo como ya consumado, ¿sí? Como ya terminado. Para nosotros no. Nosotros que estamos dentro del tiempo, hay cosas de nuestra salvación que ya ocurrieron, hay cosas que están ocurriendo y hay cosas que van a ocurrir, ¿sí? ¿Qué es lo que ya ocurrió? ¿Cuál es la base de mi salvación pasada? La base de mi salvación pasada es la obra redentora de Jesucristo en el monte del Calvario. Cuando Él murió en la cruz, para mí eso es pasado, ¿sí? Eso ya ocurrió de hecho hace más de 2000 años. Por lo tanto, esa base, esa etapa de la salvación, es algo que ya ocurrió. Él ya pagó por mis pecados. Él ya pagó por mi culpa. Él ya recibió mi condena. Eso es algo pasado. Cuando yo creo, ¿no? Y me convierto y digo, creo, hoy estamos hablando, ¿no? Mi vida es un caos, ¿no? Mi vida es un desastre, estoy enredado en mis delitos, en mis pecados, en todo lo que tengo, pero de pronto me predican, de pronto dentro mío surge la fe y de pronto digo, creo. Y cuando yo digo creo, y ese creer es un creer de verdad que surge de lo más íntimo, tiene que ver con ese don de fe que Él da a mi vida. Cuando ese creer es un acto de Dios que ocurre en el hombre, que es un creer participado. Yo creo, pero yo creo porque Dios está obrando en mí. Cuando yo digo creo y se da ese creer, yo me hago merecedor de eso que ya pasó. Y yo soy en ese momento salvo. Y en ese momento yo soy salvo y en ese momento paso a ser hijo de Dios. Me salvé en tiempo presente. ¿Sí?
En mi vida eso ya ocurrió hace décadas. Ahora en mi tiempo presente es otro. Y para entender mi tiempo presente ahora, me voy a ir primero al futuro. Me voy a ver, es la parte futura de la salvación que todavía no fue lograda. Y para eso vamos a ir a una cita que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. El que lo tiene, recuerde de abrir el micrófono, lo lee y después lo cierra el micrófono. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lee el que sigue, ya que está también. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Bueno, según lo que hemos leído, ¿qué parte nuestra va a ser salva? ¿El alma? ¿El espíritu? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué parte nuestra va a salvar el Señor? Según ese versículo. Todo dice. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bueno, y acá vemos que hay algo de la salvación que todavía no ha ocurrido. Cerramos micrófonos por el eco, por favor. Bueno, ¿qué ocurre? Mi cuerpo hoy todavía no ha sido redimido. Por favor, hay ecos. Hay que apagar algún micrófono. Hola, ahí está. Bueno. Hola. Hay mucho eco. Bueno, espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo hoy todavía no ha sido redimido. ¿Por qué? Entre otras cosas porque esa perversidad del pecado todavía está en mí. ¿Sí? Y según la palabra, va a seguir estando en mí. ¿Hasta qué momento? Hasta que yo sea redimido totalmente, mi cuerpo sea redimido. Y acá vemos cómo hay parte de la salvación que todavía no ocurrió. Esta es la salvación futura, el final último. En mi salvación presente hoy, en esta etapa presente, yo tengo una pelea diaria con el pecado. Pelea diaria, donde necesito victoria sobre el pecado. Necesito nutrirme ¿de qué? De la gracia. ¿De qué manera venzo? Bueno, igual que de la manera que fui salvo, por gracia. A través de la fe entro en comunión con el Señor. En mi comunión con el Señor yo entro en intimidad con Él, y en la intimidad con Él estudio su palabra, leo su palabra, me nutro, me alimento, me lleno del Espíritu Santo, y viviendo en el Espíritu Santo voy teniendo victoria. Victoria. A veces venzo, a veces soy derrotado, pero empieza un proceso de crecimiento que Pablo dice, para que estemos tranquilos, que el que comenzó en nosotros la buena obra, le iba a terminar. ¿Sí? La iba a terminar el día de Jesucristo, ¿no? Él la va a perfeccionar y continuar hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es su segunda venida. Y acá volvemos al tema de la salvación que todavía no ocurrió. Mi abuelo, por ejemplo, mi padre, que son los que me transmitieron a mí el Evangelio, hoy están en la presencia del Señor. Toda esa carne que a ellos los llevaba a estar atados a una necesidad de tener victoria diaria sobre el pecado, no sobre la culpabilidad del pecado, porque ya dijimos que la culpabilidad del pecado había sido solucionado en la cruz, pero sí necesitaban diariamente, al igual que me pasa a mí, tener que tener victoria diaria sobre su naturaleza caída. Al partir con el Señor, esa naturaleza caída murió, quedó en la tumba.
Ellos hoy están en la presencia del Señor, se están gozando en la presencia del Señor. ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ¿el cuerpo de mi abuelo y el cuerpo de mi papá ya fue redimido? No, porque están todavía en la tumba. ¿Me explico? O sea, hoy tanto mi abuelo como mi papá están en la tumba. Ellos, la salvación en ellos no culminó todavía, porque hay algo de ellos que todavía tiene que ser redimido, que es su cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje precioso en 1 de Corintios 15. ¿Corintios cuánto? 1 de Corintios capítulo 15, verso 51. Verso 51. ¿Lo leo? Del 51 al 53, ¿sí? Pueden leerlo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Aleluya. Ahí vemos la etapa final de la salvación, ¿sí? La etapa final que todavía no ha ocurrido, que nosotros creemos con absoluta certeza que ocurrirá, porque en eso basa la fe. La fe es algo que no solo está puesto en el pasado, sino que está básicamente puesto a futuro, que dice que no todos dormiremos. Ahí la palabra dormiremos es un eufemismo, es una manera poética de decir no todos estaremos en el sepulcro, no todos estaremos muertos. Pero cuando suene la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Ahí nos vamos a Tesalonicenses, dice que de hecho los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estemos vivos, nos reuniremos con ellos. Dice que nosotros, ahí en Corintios ahora, dice que los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados. Eso significa que mi cuerpo va a ser redimido, va a ser salvado. Cuando esto ocurra en la venida de Jesucristo, que los muertos se levanten de sus tumbas con un nuevo cuerpo resucitado y glorificado, y mi cuerpo mortal se vista de inmortalidad y sea glorificado, en ese momento, la naturaleza caída del pecado que había en mi vida va a morir, va a cesar. A partir de ahí, todos los redimidos, todos los salvos, una vez que nuestro cuerpo sea glorificado, los que tengan la gracia de estar vivos en ese momento y ver a Cristo, sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestaneo, ¿sí? En un pestaneo será transformado, dice. Y ese cuerpo nuevo, glorificado, va a tener imposibilidad de pecar. Es decir, ahí el pecado no va a ser nunca, jamás un problema en nuestra vida porque ya no va a haber deseo, no va a haber atracción hacia el malo. La naturaleza pecadora va a ser totalmente redimida y ahí es donde se va a totalmente salvar, se va a completar el proceso de salvación. ¿Se entiende esto hasta ahí? Déjenme ver las caras a ver si van entendiendo. Ahí yo tengo la salvación futura, consumada. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas van a ser salvas, ¿sí? Hoy, lo que tiene comunión con el Señor plena es mi alma y mi espíritu. Mi cuerpo todavía tiene un aguijón, tiene una tendencia hacia lo malo con la que voy a tener que pelear hasta ese momento.
hasta el momento que quede ese cuerpo en la tumba y algún día sea levantado de ahí, o hasta el momento que cuando Cristo venga, si viene ahora en este momento, nuestros cuerpos van a ser en un pestañeo, van a ser transformados. Vamos a estar eternamente en su presencia sin nunca más tener que pelear con el pecado de nuestras vidas. Ahí va a morir, esa naturaleza ya no va a tener nada que ver con nosotros. Ahí tengo la salvación completa, la salvación tanto la presente y la futura. Me explico, pasada, presente y futura se completó. Se completó. Por lo tanto, ahora, en este momento presente, yo me encuentro con una realidad, y es que yo he sido salvo del pecado como esclavo del pecado, he sido salvado de la culpabilidad del pecado por la obra de Jesús en la cruz, pero tengo que tener victoria hoy, mañana y pasado sobre el pecado como práctica en mi vida. El pecado como práctica en mi vida es algo que va a depender de mi actitud ante él, ante la tentación, y si lo voy a enfrentar en la carne o en el espíritu. Cada vez que enfrente esa tentación, es eso que se me surge, y lo enfrente en la carne, voy a ser derrotado, porque la carne está viciada. En la medida que pueda enfrentarlo en el espíritu, andando en el espíritu, en comunión con el Señor, me explico, nutrido de él, a medida que enfrente esa tentación en el espíritu, voy a ser victorioso. Y en este proceso presente voy a estar en un proceso lento, ahí voy a entrar en una doctrina que vamos a estudiar después, que es la doctrina de la santificación. La santificación es esta doctrina que tiene que ver con un perfeccionamiento constante, paulatino, que va a seguir y seguir y seguir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, o hasta que vaya a la tumba, ¿sí? Y disfruten su presencia. Ese perfeccionamiento va a continuar y continuar y continuar. Es el proceso lento de santificación. Es un proceso donde el Señor me va a santificar. El agente, esto es tema de otra clase, pero lo voy adelantando. El agente que a mí me va a santificar es el Espíritu Santo. El jabón lavador, por así decirlo, va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser la vida a su vez, la vida, ¿no?, que me nutre para poder ser victorioso. Y el agua mismo en el que soy lavado es también la palabra. ¿Me explico? O sea, la palabra va a ser el agua y el jabón lavador. Y quien me limpia, quien me baña, va a ser el Espíritu Santo. Este proceso de santificación, nosotros lo vamos a hacer basados en una salvación que ya está pasada, que ya está consumada, que es la obra de Jesús en el monte del Calvario. Sobre la absoluta seguridad de mi salvación, hoy, que fue ganada por la obra de Jesús, Él pagó mi pecado, Él sufrió mi condena. Ahora yo puedo enfrentar diariamente esta lucha que tengo, en la que tengo que ver si se manifiesta el fruto del Espíritu, que va a ser la obediencia, o si se manifiesta el fruto de la carne, que va a ser el pecado. Y en este proceso constante voy a tener victorias y voy a tener derrotas. Cuando tengo victoria, la victoria no va a ser mérito mío, porque es el Espíritu Santo el que me hizo vencer, pero cuando tengo derrotas, tengo que entender que me tengo que levantar y tengo que seguir, porque yo estoy en un proceso de santificación, donde una derrota no implica que pierda mi salvación está asegurada en Cristo, está asegurada en la obra en la cruz, y por lo tanto ahí es donde ahora entendemos esos versículos que dice que abogado tenemos en Jesucristo. Nosotros vamos a estudiar que una de las cosas que Jesús está haciendo ahora, Jesús en la cruz del Calvario pagó mi pecado y sufrió mi condena, pero hoy Él dice la palabra, que Él hoy está actuando como sumo sacerdote. Y uno de los trabajos que Él hace hoy como sumo sacerdote es interceder ante el Padre. Interceder diciéndole cuando yo me equivoco, Él está constantemente intercediendo ante el Padre. No te olvides que Él es uno de los redimidos, es uno de tus escogidos, es uno por lo que pagué. Yo sufrí su culpa, yo pagué su pecado, Él es uno de los nuestros. Él está en la lucha, Él está peleando, pero Él está en un proceso de santificación que el Espíritu Santo lo va a asegurar. En este proceso, ¿me explico? Porque está basado, está asegurado en la obra de Jesús. Tengo plena fe y certeza que mi cuerpo algún día será transformado y será glorificado. Y nunca más voy a pelear con esa naturaleza caída. Mientras tanto, estoy en un proceso en el que voy a tener victorias y voy a tener derrotas. Pero lo importante es que cuando tenga una derrota, el enemigo va a estar constantemente acusándome para tratar de sacarme de la comunión del Señor. Y justamente lo que yo tengo que entender es que cuando soy derrotado,
Lo que tengo que hacer es automáticamente, lo más rápido que pueda, doblar mis rodillas y entrar en la presencia del Padre, porque sigo siendo acepto a su presencia, sigo siendo aceptado en su presencia, porque mi entrada al trono de la gracia está basada no en mí, sino en la obra que Jesús hizo. Y entonces puedo entrar como el hijo pródigo, puedo volver a entrar ante el Padre y volver a recibir el anillo, volver a ser vestido de justicia y volver a ser perdonado, porque yo tengo y voy a tener siempre la entrada al trono de la gracia asegurada por la obra de Jesucristo en la cruz. Y por haber creído en esa obra, yo tengo esa entrada al trono de la gracia, donde voy a poder estar constantemente volviéndome a vestir de la justicia de Dios, de ese ropaje, de esa ropa de justicia. Me visto de Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo. Cuando el Padre me ve a través de Jesucristo. Estoy en Él, aleluya, estoy dentro de Él. Tengo mi salvación asegurada. Por eso es que cuando caemos, cuando somos derrotados por el pecado, lo que tenemos que hacer es entrar lo más rápido que podamos de nuevo a la presencia del Señor. Nosotros, como hijos y como hijos amados, con solo cerrar nuestros ojos, estamos ante el trono de la gracia de nuevo, volviendo a decir: papá, me equivoqué, Señor, me equivoqué otra vez más, vuelvo, necesito ser perfeccionado, necesito ser salvado, ayúdame, hoy tengo que ser salvado. ¿De qué? Del pecado, no de la culpabilidad del pecado. Yo ya fui salvo de la culpa del pecado, pero hoy tengo que ser salvado del pecado. Tengo que ser salvado de mi mal carácter, tengo que ser salvado de mi soberbia. Ahora, esta salvación mía hoy es producto de una comunión, es mi comunión con el Padre. No va a pasar por mi esfuerzo, no va a pasar por mi voluntad, va a pasar por la obra redentora del Señor en mi vida. Amén. La obra redentora del Señor en mi vida. Vamos ahora a ver que la salvación es algo tan grande que el Señor en su omnipresencia, ¿no? Y en su capacidad de ver pasado, presente y futuro, hay veces que nos habla de la salvación como ya ha ocurrido, cosas que aún todavía no han ocurrido. Fíjense, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Lo voy a leer yo la cita, pero vayan buscándolo. Romanos 8, 28 y 29. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una de las cosas que vamos a estudiar es el llamamiento de Dios. Los escogidos de Dios son llamados por Él. Amén. Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que acá, en este versículo, se está yendo de atrás para adelante. Los que antes conoció, a esto se refiere a antes de la fundación del mundo. Los predestinó, dice que fuimos predestinados, Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No nos eligió por ser como Él, nos eligió para ser hechos como Él, ¿sí? Pero acá lo que más me interesa es el 30. Ah, no lo tengo, copiado el 30. ¿Quién tiene Romanos 29, 30? Yo lo tengo. Dale, léelo, por favor, porque a los que antes justificó, dale. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Fíjense que acá el apóstol Pablo, en ese chip profético, ¿no? En la revelación, se nos fue a la glorificación de nuestros cuerpos. Él ya da como algo ocurrido la glorificación de nuestros cuerpos. Pero fíjense que hay como un hilo conductor. Dice: a los que antes conoció, los predestinó. O sea, los eligió desde antes de la fundación del mundo. Los predestinó, los llamó, los justificó, la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y después dice: y nos glorificó. Tiempo pasado, algo que todavía no ocurrió en tiempo pasado. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Acá vemos cómo
Es muy común esto, sobre todo en lo profético, ¿no? Que Pablo ahora ve la glorificación de nuestro cuerpo como algo consumado. ¿Por qué? Porque lo estás viendo con los ojos de Dios, que Él ve ya esta obra como terminada y consumada, ¿sí? Nosotros tenemos que tener como Pablo plena certeza de que esto va a ocurrir. Pero hasta que ocurra, yo estoy en un proceso donde Él me perfecciona, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, hermanos, es literalmente una de las maneras en la que la Biblia llama a su segunda venida. El día de Jesucristo es el día de su segunda venida. El día que el Señor viene por su iglesia, el día que seremos arrebatados juntamente con Él. Hasta ese día, Él perfeccionará su obra en nosotros. Ahí tenemos un proceso, santificación. La salvación está basada, ¿sí?, en algo pasado, firme, sólido, consumado es, nada lo puede modificar, que es el perdón, la eliminación de la culpabilidad del pecado. Está basado en la obra de Jesucristo, salvación pasada. Salvación futura, la glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Ahí seremos totalmente salvados. Aún nuestro cuerpo va a ser redimido, ¿sí? Glorificación futura. ¿Qué ocurre? El proceso de salvación presente, que después llamaremos santificación, y el proceso de salvación del cuerpo, al que después llamaremos glorificación, van a tener como base y fundamento la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora, hasta que alguien no se hace acreedor de esa salvación a través del creer, a través de la fe, a través del creer en la obra de Jesucristo, cuando decimos creo, y ese creo mueve todas las fibras de nuestro ser más íntimo, porque es un creer que tiene que ver con un don de Dios derramado en nuestra vida que creemos, no entendemos, pero ese salto de fe que damos hacia lo que todavía no entendemos, pero que abrazamos esa cruz para ser redimidos. Ese acto de fe, en ese momento nos hacemos acreedores de esa salvación ya pasada, consumada en la cruz. Quien creyó, quien, por lo tanto, pasó este proceso de conversión, que después vamos a ir estudiando, desglosándolo, él vivió algo que se conoce como conversión, él vivió algo que se va a llamar arrepentimiento, él vivió algo que se va a llamar regeneración, hubo un nuevo nacimiento en su vida, hubo una nueva criatura en él. Él fue justificado y perdonado, él fue unido a Cristo, la unión a Cristo, ¿me explico? Bueno, todo eso que ocurre en el momento que yo digo creo, es el piso, es el fundamento en el que se va a construir mi salvación presente y mi salvación futura. Ahora, quien no experimentó esa salvación, quien todavía no dijo ese creo, que lo hace acreedor de esa salvación de la culpabilidad del pecado, quien no vivió eso, quien todavía no se convirtió, quien todavía no fue hecho una nueva criatura en Cristo, está absolutamente imposibilitado de entrar en un proceso de obediencia y santificación, y tiene la puerta absolutamente cerrada a la glorificación futura, porque no entró por la puerta. La puerta es Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunos versículos rápidamente para ir redondeando la idea, pero yo necesito quien entró por esa puerta, quien entró ahí, entonces quien tuvo ese proceso, esa obra de Dios. La conversión no es una obra del hombre, es una obra de Dios que ocurre en nuestras vidas, ¿sí? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La salvación está dada ¿en qué? En creer en el nombre de Jesucristo, en confesar el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta, necesito tener un encuentro con Él, necesito una conversión, entrar, ser uno con Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9, ¿sí? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya. Y así, ahora podemos entender esto, todo lo que vimos hasta ahora no es más que una introducción a lo que va a ser la salvación. La salvación necesitaba de la obra redentora del Señor. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios hace imposible la comunión con el pecado.
Es imposible. Dios y el pecado son incompatibles. No pueden, el pecador no se puede acercar al Señor. Hay un rechazo, una ley espiritual. Hay leyes que son espirituales. Y es que lo santo rechaza el pecado. La santidad de Dios no puede unirse al pecado. ¿Me explico? Hay una incompatibilidad, hay una imposibilidad de acercamiento. La justicia de Dios, uno de los atributos de Dios, hace que Dios no pueda perdonar por simple amor al pecador, ¿sí? Como te amo, te perdono. No, no existe, porque se vulneraría la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios y la santidad de Dios tuvieron que hacer esto, que Dios tuviera que enviar a su único hijo a encarnarse. ¿Para qué? Para que pudiera eliminar esto que chocaba. Jesús muere en la cruz, sufre la ira de Dios, ¿sí? Entonces, cuando me abrazo a esa cruz del Señor, yo me hago merecedor ¿de qué? De que la obra del Señor pasa a ser mía. La obra de Jesucristo en la cruz entra a mí. Y el Padre me ve como que mi deuda fue pagada, mi deuda se saldada y mi pena ya fue cumplida. Y fue cumplida por Jesucristo, Él en mi lugar. Al ocurrir eso, ocurre en mi vida la conversión, ocurre un nuevo nacimiento, ocurre un montón de cosas que vamos a ir estudiando. Al ocurrir todo eso, que es una obra de Dios en mí, por eso es que el arrepentimiento que da frutos es un arrepentimiento que no es del hombre. ¿Cuántas veces uno dijo, no voy a drogarme más, no voy a ser más infiel, pero sin embargo uno sigue y sigue? ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento basado en mí, en el hombre. Pero cuando la obra de Dios ocurre en mi vida, el arrepentimiento no es un arrepentimiento mío, es un arrepentimiento que viene de Él. Ese arrepentimiento genera una conversión, genera una nueva criatura, genera un nuevo ser. Yo ahora soy hijo de Dios. Aleluya. Algo milagroso, una obra de Dios ocurrió en mí. Ahora el pecado ya no me esclaviza. Al ser pagada mi deuda, ahora Dios, yo me puedo acercar al Dios, puedo entrar al trono de la gracia sin que la santidad de Dios me eche fuera. ¿Por qué? Porque cuando entro a la presencia del Señor, yo entro vestido en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesús declaró, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, me da la oportunidad de entrar al trono de la gracia sin ser rechazado, sin que el juicio de Dios caiga sobre mi persona. Esto es lo que le debemos al Señor en la cruz, ¿sí? Esta es la obra perfecta. Hermano, el Evangelio se basa en que nuestra deuda fue pagada. El Evangelio se basa en que el pecado es algo tan grave que Jesús tuvo que morir en nuestro lugar. Jesús tuvo que pagar, tuvo que sufrir, y no solo la cruz, la ira de Dios sobre su persona, para que yo pueda hoy entrar a la presencia del Padre. Ahora después iremos desarrollando y viendo cada uno de los distintos puntitos. Vamos a ver como 13 doctrinas distintas en la salvación, ¿me explico? Pero en realidad todo eso ocurre en un instante, que es cuando yo creo. Cuando yo creo, todo eso ya ocurrió en mí. Nosotros lo vamos a ir desglosando para entenderlo, ¿no? Para que nuestra mente lo entienda y para poder agradecer lo que Él ya hizo en nosotros y para poder gozarnos en su presencia y para poder entender que el pecado es algo tan tremendo en la vida del ser humano que Dios tuvo que venir Él mismo en persona para solucionarlo. Y por lo tanto, nunca, jamás podremos tomar con liviandad eso, porque la gracia no es algo que viene por amor. Nosotros, la iglesia moderna ha predicado un evangelio basado en el amor y el perdón sin entrar en lo cruento que fue la cruz. Porque la cruz, hermanos, es lo más cruento, cruel y terrible que uno puede imaginar. Fue la cruz. Lo que Jesús, como Dios, Jesús era Dios, es Dios, santo, 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 3 veces santo. Vivió sin cometer pecado alguno en toda su vida y tuvo que tomarse la copa de los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Tuvo que unirse a eso y tuvo que sufrir la ira del Padre. ¿Para qué? Para que podamos tener acceso. Si yo entiendo esto,
No puedo nunca creer en una gracia barata que peco y mañana pido perdón y me reconcilio de vuelta, porque estoy olvidándome del pago que ocurrió, de la obra. Dios pagó, Jesús en su propia persona, pagó la deuda con el Padre y él sufrió la ira del Señor. Y yo no puedo fallarle a quien hizo eso por el Señor. Por eso es que cuando nosotros somos derrotados, porque en esta pelea diaria a veces tenemos victoria y a veces tenemos derrotas, cuando somos derrotados, nace en nosotros algo que no conocíamos antes, que es un deseo absoluto de reconciliarnos de vuelta, empezamos a sentirnos es tremendamente mal, como basura, como no podemos estar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros que rechaza el pecado cometido. Esa naturaleza antes no existía en nosotros, ahora existe. Por eso es que antes pecábamos sin culpa, ahora cuando pecamos nos sentimos mal. Ahora esa sensación que yo tengo no quita la obra que Jesús hizo en la cruz y no me impide el acceso al trono del Padre, porque Él me sigue viendo a través del ropaje de justicia del Señor. Por eso es que puedo cerrar los ojos y estar automáticamente en su presencia para caer de rodillas y pedir una vez más perdón, confesar mi pecado, ponerme de acuerdo que volví a fallarle y volver a empezar de nuevo, en un proceso de perfeccionamiento que va a durar hasta la segunda venida. En ese proceso voy a tener victorias y voy a tener derrotas, y cuando tenga derrotas tengo que doblar mis rodillas, saber que sigo siendo acepto a la presencia del Padre, porque si yo dejara de ser acepto no podría ni siquiera pedirle perdón, porque el pecado en mí sería incompatible con la santidad de Dios. Pero como la justicia derramada en la cruz sigue estando en mí, porque es una obra consumada, yo puedo cerrar mis ojos, caer de rodillas ante el Padre, como el hijo pródigo lo hizo con su padre, y volver a empezar. Amén. Que el Señor bendiga. Oramos. Padre Santo, gracias por este momento, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos estuvo hablando. Señor, y gracias sobre todo por la obra que hiciste en esa cruz, Señor. Porque pagaste todos y cada uno de nuestros pecados y sufriste la ira del Padre para evitarnos ese juicio sobre nuestras vidas. Señor, haznos tomar conciencia de lo que pagaste. Haznos tomar conciencia de tu omnipresencia, Señor, para que cuando estemos luchando con el pecado, tengamos conciencia que estás con nosotros, a nuestro lado, y así podemos enfrentar, Señor, esa pelea para salir victoriosos. Señor, gracias por lo que hiciste. Señor, gracias por lo que harás, porque cuando vengas, nuestros cuerpos en un pestaneo van a ser glorificados. Nuestros cuerpos serán transformados a tu imagen y semejanza, con cuerpos nuevos, glorificados, en donde nunca más nos podremos volver a equivocar. Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que harás. Y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que nos santifiques, Señor. Que nos ayudes, que nos nutras, que nos alimentes, que nos redargullas, Señor. Pero siempre sabiendo que somos aceptos ante la presencia del Padre para estar nuevamente reconciliados, Señor. Y sabiendo que este camino, este perfeccionamiento no va a parar y no va a cesar hasta que tú vengas. Y en eso tenemos nuestra fe y confianza, en que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro sumo sacerdote y tú aseguras nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias. Y perdónanos por ser tan desagradecidos, Señor, porque deberíamos estar las 24 horas de rodillas agradeciendo lo que ya hiciste y lo que estás haciendo y lo que harás por nosotros. Papá, gracias. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.